Bueno, buenos días a todos. La clase que yo voy a dar es de síndrome febril sin foco en pediatría. Como introducción, les voy a comentar que la fiebre es uno de los motivos más frecuentes en la consulta en pediatría, que en aproximadamente el 20% de los casos no encontraremos origen o causa evidente al inicio del cuadro clínico, y que por otro lado se define como fiebre sin foco la enfermedad febril aguda, sin causa evidente, después de realizar una adecuada anamnesis y examen físico minucioso. Dentro de la patogenia de cómo se produce la fiebre, ¿sí?, se da por consecuencia de una alteración a nivel de la termorregulación normal. Ocurre un desplazamiento hacia arriba del punto preestablecido de control de la temperatura a nivel del hipotálamo. Este punto de termostato aumenta debido a la acción de determinadas citoquinas que son secretadas por las células inmunitarias y en respuesta a una gran variedad de estímulos. Estas citoquinas a la vez van a estimular la síntesis de prostaglandinas a nivel del hipotálamo anterior, con la consecuente acción directa de la fiebre. Entonces la fiebre va a ser una respuesta a un estímulo, generalmente, ¿sí?, es a un estímulo infeccioso, y debemos distinguir, ¿sí?, el aumento de la temperatura corporal, el que no corresponde a la modificación del punto termorregulador, como ocurre, por ejemplo, en el sobrecalentamiento o la hipertermia. La razón por la cual los lactantes, ¿sí?, tienen un riesgo incrementado de infección bacteriana grave, que es un poquito de lo que va a tratar esta clase, ¿sí?, a partir de la fiebre sin foco, se da fundamentalmente por la inmadurez que tienen los chiquitos a nivel de su sistema inmunológico. Como concepto, sí, y para diferenciar, vamos a definir a la fiebre como la temperatura rectal, ¿sí?, ya que se aproxima más a la temperatura corporal central, mayor o igual a 38 grados centígrados, aunque habitualmente en la práctica médica tomemos la temperatura axilar. Y por otro lado, la fiebre sin foco, cuando no descubrimos si el origen o la causa de la misma, después de haber realizado una historia clínica y un examen físico cuidadoso y exhaustivo, y que el cuadro clínico tiene una evolución menor a las 72 horas. Dentro de otros conceptos de fiebre debemos distinguir, ¿sí?, otros tipos. Por ejemplo, la fiebre prolongada o continua es aquella que aparece durante más de 5 días y en los cuales no hay periodos de temperatura normal. La fiebre recurrente o cíclica es aquella que sí alterna durante el día episodios de fiebre con episodios de temperatura normal. La fiebre de origen desconocido, ¿sí?, es un proceso febril que debe cumplir los siguientes parámetros. Debe tener el chiquito una temperatura mayor o igual a 38 grados centígrados, ¿sí?, comprobada por el personal sanitario, por más que, daten los padres de ella. Debe haber una duración más de 3 semanas, 2 o 3 semanas, y ausencia de un diagnóstico, ¿sí?, tras haber estudiado al paciente durante una semana, que puede ser de forma ambulatoria u hospitalaria. Y por último, la hipertermia fisiológica, que se da especialmente en lactantes, y que se asocia al exceso de abrigo, a un ambiente térmico elevado, el escaso de aportes de líquidos, o bien la alimentación hiperconcentrada. Dentro de la epidemiología, ¿sí?, de estos cuadros febriles sin foco, suponen, ¿sí?, un 10 o un 20% de las visitas a la consulta pediátrica. No hay diferencias significativas en relación al sexo del paciente o bien a la condición socioeconómica.
Son más frecuentes estos episodios febriles agudos en niños entre 3 y 36 meses, y en este periodo sí se calcula que los episodios febriles agudos oscilan entre 4 y 6 al año, ¿sí? Aunque el número de episodios puede ser mayor cuando el chiquito concurre a guardería o jardín. Y existe además un aumento en la incidencia en los meses de invierno que obviamente coinciden, ¿sí?, con las epidemias por virus respiratorios o bien los virus gastrointestinales. ¿Vamos bien hasta ahí? Me paran, cualquier cosa. ¿Vamos bien? Perfecto, Dani. Bárbaro. Bueno, como dijimos entonces, es una de las causas más frecuentes en pediatría y plantea un reto diagnóstico y terapéutico para el médico, por la posibilidad de que este cuadro febril agudo, ¿sí?, sea, ¿sí?, una infección bacteriana grave subyacente. Aunque, ¿sí?, la inmensa mayoría de los episodios febriles agudos, ¿sí?, están relacionados, ¿sí?, con etiología vírica benignas y autolimitadas. Lo primordial entonces, ¿sí?, para el pediatra es determinar la causa de la fiebre. Y los objetivos que debemos plantearnos es, primero, optimizar el uso de los elementos diagnósticos, ¿sí?, para arribar, bueno, obviamente al diagnóstico. Racionalizar la indicación de antibióticos. Y por último, minimizar los riesgos en la atención de pacientes que tengan alto potencial de infección bacteriana grave. A menor edad, como ya dije anteriormente, del paciente, mayor es el riesgo de que cursen con una infección grave bacteriana por el hecho de la inmadurez que tienen a nivel del sistema inmunológico. Entonces, el desafío es identificar qué pacientes con fiebre sin foco tienen riesgo de presentar una infección grave bacteriana. En la búsqueda de la etiología, debemos preguntar sobre el antecedente de vacunación reciente, los antecedentes personales del chiquito y los epidemiológicos que nos puedan orientar al llegar al origen de la fiebre. La gran mayoría entonces de estos niños tendrá un proceso autolimitado y de etiología viral, aunque una pequeña minoría presentará infección bacteriana grave. Dentro de los cuadros, ¿sí?, que tienen prevalencia es la infección del tracto urinario, la bacteriemia oculta, la neumonía oculta, meningitis, gastroenteritis aguda bacteriana, osteomielitis y artritis séptica. La prevalencia, ¿sí?, de la infección bacteriana grave, ¿sí?, se divide en tres grupos. En neonatos, ¿sí?, el porcentaje de que esto suceda está entre un 12 y un 25%. En los lactantes de 30 a 90 días, entre un 4 y un 10%. Y por último, el grupo de los lactantes y niños entre 3 a 36 meses, donde el porcentaje, ¿sí?, de que se dé una infección bacteriana grave es menor al 1 al 3%. O sea que va bajando significativamente el porcentaje a mayor edad del paciente. Por supuesto está relacionado esto con las diferentes, ¿sí?, digamos, posibilidades que tienen, o sea, con respecto a la respuesta inmunitaria del huésped, a la etiología, que ahora vamos a ver que en las distintas franjas los agentes causales son diferentes. El riesgo, ¿sí?, disminuye también a mayor edad del paciente, y las manifestaciones clínicas, ¿sí?, que estén asociadas justamente a esta fiebre sin foco también van a estar dadas como diferentes en los distintos grupos etarios.
Las entidades clínicas que pueden cursar como con fiebre sin foco, ¿sí? Por orden de frecuencia, ¿sí? Van a ser estas tres. Infección de tracto urinario con o sin bacteriemia, la bacteriemia oculta y la neumonía oculta. Estas son las tres entidades clínicas más relevantes a partir de un cuadro de fiebre sin foco. Como les dije anteriormente, los agentes etiológicos van a diferenciarse según el grupo etario. En pacientitos menores de 3 meses, ¿sí? Además de cursar, ¿sí? Con infección viral, que es lo más frecuente, los agentes causales van a ser el rotavirus, el sincicial respiratorio o el enterovirus. La Escherichia coli, sí, asociada obviamente a la infección del tracto urinario, va a tener una relevancia entre un 60 y un 80%. El Streptococcus agalactiae, sí, va a ser más frecuente en los neonatos, y otros microorganismos que podemos encontrar involucrados a este cuadro puede ser la Klebsiella, Enterobacter, el meningococo, el Haemophilus influenzae o la Salmonella. Ahora bien, en los chiquitos con antecedentes de haber pasado por una internación en unidad de cuidados neonatales, los agentes causales, ¿sí? Que tienen mayor relevancia o relación van a ser el Staphylococcus aureus, Pseudomonas y el Enterococcus. Ahora bien, en la franja, ¿sí? De 3 meses a 36, los agentes usuales, ¿sí? Además de que la mayoría de los casos, ¿sí? Van a ser de cuadros virales, vamos a tener como el Streptococcus pneumoniae más frecuente, ¿sí? Con un cuadro de infección bacteriana aguda de bacteriemia oculta, ¿sí? Que en un 90%, seguido del meningococo. Y también otros agentes que podemos nombrar es la Escherichia coli, la Salmonella, el Staphylococcus aureus y la Haemophilus. Muy bien, dado las manifestaciones clínicas, ¿sí? El riesgo de infección bacteriana grave y los diferentes microorganismos involucrados, ¿sí? Todas estas varían con la edad, las pautas de atención inicial serán diferentes. Entonces vamos a clasificar, ¿sí? En menores de 90 días y lactantes y niños. El grupo de menores de 90 días está subdividido a la vez en neonatos, ¿sí? Que van a tener menores de 1 mes de vida, y lactantes entre 30 a 90 días. El otro grupo va a estar clasificado en lactantes y niños de 3 a 3 meses. Para abordar el tema del diagnóstico, la sospecha clínica que vamos a tener, vamos a realizar entonces una anamnesis minuciosa y un examen físico completo. Dentro del interrogatorio, obviamente, además de preguntar, ¿sí? Sobre el motivo de la consulta y que van a referir, que es la fiebre, vamos a también indagar sobre la evolución de ese cuadro clínico, ¿sí? Cuántos días lleva, si hay antecedentes personales del chiquito o familiares, ¿no? Que nos lleven a evaluar si dentro del contexto o el entorno familiar hay alguna persona enferma, la epidemiología, las manifestaciones clínicas acompañantes o asociadas, ¿sí? Si ha tenido algún otro síntoma o signo, además de la fiebre. Vamos a evaluar el carnet de vacunación, ¿sí? De ser posible, a ver si está completo o hay vacunas pendientes de dar. Y por último, ¿sí? Complementario a esta anamnesis que vamos a desarrollar y el examen físico completo,
vamos a utilizar, ¿sí?, las escalas de observación clínica, que nos van a ayudar a abordar el diagnóstico. Acá hay algo que los parámetros, ¿sí? No hay parámetros clínicos, ¿no? Me pareció interesante esto, no hay parámetros clínicos ni de laboratorio que nosotros de forma aislada o combinada permitan confirmar o descartar la existencia de una infección bacteriana grave, ¿sí?, en los chicos que presentan fiebre sin foco. Por lo cual, se va a volver fundamental en el control clínico exhaustivo y reiterado para justamente detectar qué cambios en la evolución hubo en estos chicos. Entonces, la observación y el seguimiento clínico van a ser parámetros importantísimos para poder identificar los posibles casos de infección bacteriana grave que haya en estos chicos que cursan con fiebre sin foco. Las escalas de observación clínica, ¿sí?, que se utilizan mucho, son las de Yale, que es en niños de entre 3 y 36 meses, y la de IOS, que se da en lactantes menores de 8 semanas. La que se utiliza en lactantes menores de 8 semanas, los parámetros, ¿sí?, que se utilizan, ¿sí?, son la efectividad, el esfuerzo respiratorio y la perfusión periférica. Se realiza un puntaje, digamos, cada uno de estos parámetros está normal, va a ser un punto, de forma moderada 2 puntos y grave 3 puntos. Se hace la sumatoria, ¿sí?, y si el puntaje da menor a 7, el riesgo de infección bacteriana grave, ¿sí?, va a ser bajo, mientras que si ese puntaje suma mayor a 7, va a ser considerado un alto riesgo de infección bacteriana grave. Mientras que la escala utilizada en los lactantes y niños de 3 a 36 meses, los parámetros que se evalúan, ¿sí?, son la coloración, ¿sí?, la hidratación y la respuesta social de ese niño. También con un puntaje normal, moderado y grave, y está clasificado en riesgo bajo, medio y alto. Bajo cuando tenemos un puntaje menor a 10, medio cuando tenemos un puntaje entre 11 a 15 y alto cuando el puntaje ya es mayor a 16. Así que estas escalas ayudan, ¿sí?, como ya les dije anteriormente, a llegar al diagnóstico o no de infección bacteriana grave. Otros criterios que existen, ¿sí?, son los criterios de Rochester, que se aplica en menores de 3 meses, ¿sí? Acá les dejo una tabla, donde lo que se evalúa es el estado general o el aspecto general del paciente, que debe ser un buen aspecto, que sea un lactante previo, ¿sí?, previamente sano, perdón, nacido a término, bueno, que no recibió tratamiento anterior, que no tiene enfermedad de base, que haya ausencia de signos evidentes de infección en alguno de los sistemas, y después que los valores de laboratorio, ¿sí?, estén dentro, encuadrados en estos que figuran aquí. Para poder cumplir, ¿sí?, o decir que a partir de los criterios de Rochester, este chiquito tiene un bajo riesgo de infección bacteriana grave, debe cumplir con todos estos ítems. Pero bueno, la verdad que más que nada del consenso que yo he sacado de la SAP justamente sobre este tema, se manejan más con las 2 escalas de las que hablé anteriormente. Muy bien, además de la observación clínica, ¿sí?,
y lo dicho hasta ahora, en algunos pacientes va a ser necesario agregar para su evaluación estudios complementarios. Acá voy a pasar a nombrar algunos de ellos, ¿sí? Que se pueden pedir justamente para la evaluación. Podemos pedir un hemograma completo, ¿sí? Con recuento de glóbulos blancos y neutrófilos, reactantes de fase aguda, ¿sí? Como la proteína C reactiva, que como parámetros nos dan que comienza a elevarse a partir de las 12 horas del inicio del cuadro clínico. Tiene valores altos, ¿sí? Cuando hay una infección bacteriana grave, y esta puede empezar a disminuir a partir de los 3 o 7 días, donde instauramos un tratamiento médico adecuado, o bien la evolución del paciente clínica demuestra mejoría. Otro parámetro que podemos pedir es la procalcitonina, cuando la tenemos a disposición, digamos. Esta asciende velozmente, ¿sí? Y hace un pico a las 6-8 horas de iniciado el cuadro, alcanza una meseta a las 12 horas y empieza a descender a las 48 o 72 horas, lo mismo, de instaurado un tratamiento médico adecuado o bien con la mejoría clínica del paciente. La BCG o eritrosedimentación, esta aumenta de forma más tardía, nos va a dar relación con que hay presencia de un cuadro infeccioso, pero es de baja sensibilidad y especificidad para poder decir que ese paciente cursa con una infección bacteriana grave. Vamos a pedir un sedimento urinario u orocultivo en el caso de que sospechemos infección de tracto urinario, y una radiografía de tórax, ¿sí? Cuando tengamos un recuento de leucocitos mayor o igual a 20.000, ¿sí? Dado el riesgo de que este paciente tenga una neumonía oculta. Y desde ya cuando consideremos que el paciente presenta clínica respiratoria. Punción lumbar, ¿sí? En caso de sospecha de meningitis, ¿sí? Hemocultivos por 2, ¿sí? En caso de que también podamos detectar, ¿sí? Bacteriemia. Aspirado nasofaringio, ¿sí? En neonatos y lactantes menores de 2 años, para llegar al diagnóstico de virus respiratorios. Y podemos también pedir un coprocultivo en caso de que el paciente presente como clínica cuadros de diarrea. Bueno, dentro de este consenso con el que yo trabajé la clase, ¿sí? Que es de la SAP, es del año 2017, y un poco trata el tema, ¿no? De fiebre sin foco, con la relación al uso adecuado de antibióticos, ¿sí? Un poco lo que se plantea es cuándo es recomendado iniciar con un antibiótico empírico. Bueno, y por supuesto la clasificación esta de menores de un mes, pacientitos de 30 a 90 días y la franja de 3 a 36 meses sale de este consenso. Ahora bien, en menores de un mes de vida, ¿sí? Con fiebre sin foco, todos ellos, ¿sí? Tienen criterio de internación. Debe ser internado porque el riesgo de infección bacteriana grave es considerado y el deterioro, ¿sí? En su evolución puede ser muy rápido. Entonces, se lo debe internar. Dentro de los estudios que vamos a pedir es un hemograma completo, una proteína C reactiva o procalcitonina, lo vamos a hemocultivar, vamos a pedir un sedimento urinario y urocultivo. Estos chiquitos, a estos chiquitos se les realiza una punción lumbar
Y la radiografía de tórax, obviamente, ante la sospecha de que haya compromiso respiratorio, o bien exista una leucocitosis mayor a 20.000, ¿sí? Por el riesgo que tienen de estar con un cuadro de neumonía oculta. Y además vamos a realizar un aspirado nasofaríngeo. Con respecto al tratamiento empírico inicial de elección en los pacientes menores de un mes, vamos a dar de forma endovenosa ampicilina más gentamicina, ¿sí? Si se evalúa obviamente que no existe el compromiso meningio. En el caso que no podamos descartar justamente el compromiso meningio, vamos a colocar como tratamiento antibiótico endovenoso AMPI más cefotaxima. En el grupo etario, ¿sí? De los lactantes de 30 a 90 días, ¿sí? No todos ellos, ¿sí? Van a tener que recibir tratamiento empírico inicial. Y en ello sí vamos a evaluar justamente si podemos aplicar los criterios de bajo riesgo o de alto riesgo de infección bacteriana grave. Si yo tengo un paciente de esta franja que tiene criterios de bajo riesgo, ¿sí? Estos podrán ser atendidos en forma ambulatoria y aún sin tratamiento antibiótico. Siempre y cuando, ¿sí? Su estado general sea bueno, no haya signos, ¿sí? De infección, no haya antecedentes de relevancia perinatales, ¿sí? Que no hayan recibido tratamiento previo ni estén recibiendo actualmente, que no haya tenido internaciones previas ni enfermedad de base. Ellos puedo iniciar un tratamiento de forma ambulatoria. A todos estos pacientes, sí, se les va a pedir un hemocultivo por 2, realizaré un sedimento urinario y un urocultivo, y teniendo en cuenta, sí, que hasta un 50% de esta franja puede tener una orina normal, ¿sí? En la evaluación inicial. Este grupo se controlará, ¿sí? De forma ambulatoria cuando nosotros podamos evaluar que los padres, ¿sí? Tienen un buen nivel de alarma, ¿sí? Y que la accesibilidad al centro de salud esté dada. Realizaremos un seguimiento clínico estricto y un control de los cultivos a las 24 horas. Ahora bien, dentro de los lactantes de 30 a 90 días con alto riesgo de infección bacteriana grave, deben internarse y recibir, ¿sí? El tratamiento empírico inicial en forma precoz, previamente a realizar una punción lumbar. El tratamiento, ¿sí? De elección en estos chiquitos es de forma endovenosa con ampicilina y ceftriaxona. La ampi cada 6 y la ceftriaxona cada 12 o 24 horas. Y el tercer grupo, ¿sí? De los niños y lactantes entre 3 a 36 meses, se van a considerar criterios de bajo riesgo de infección bacteriana grave en aquellos que también tengan un buen estado general dentro de la escala de observación clínica, ¿sí? Tengo un puntaje menor a 10, que no haya antecedentes patológicos ni compromiso inmunológico, que esté obviamente adecuadamente vacunado y que la fiebre, ¿sí? Que ha presentado sea menor a 39 grados y con una evolución menor a las 24 o 48 horas. No se va a justificar, en este caso, realizar estudios complementarios, ¿sí? Mientras que obviamente cumplan con estas características.
En caso, ¿sí?, de los chiquitos estos que tengan entre 3 y 36 meses y que la fiebre sin foco tenga una evolución mayor a las 24, 48 horas, que la temperatura, la elevación de la temperatura sea mayor, ¿sí?, o igual a 39 grados, que haya o no un antecedente de infección de tracto urinario, se va a recomendar, ¿sí?, el análisis de orina y urocultivo para poder descartar la IPO. Con una orina normal, obtenida a partir de este estudio, deberemos considerar, ¿sí?, solicitar un hemograma y una proteína C reactiva o procalcitonina. Si los resultados de estos estudios resultan, ¿sí?, de alto riesgo, vamos a tener que realizar hemocultivos por dosis. Entonces, en este grupo, ¿a qué niños recomendaríamos, ¿sí?, iniciar con el tratamiento empírico? Ahora bien, dentro de este consenso, lo que remarcaba era que con el advenimiento, o sea, con la nueva era de las nuevas vacunas, ¿sí?, con la aplicación masiva que hay, el cumplimiento, ¿sí?, dentro del calendario obligatorio, se comentan, ¿sí?, en esta franja cada vez menos casos de infección bacteriana grave. Entonces, no se recomienda, ¿sí?, iniciar un tratamiento antibiótico en niños de 3 a 36 meses, ¿sí?, con fiebre sin foco, con buen estado general y con un análisis de orina normal. En cambio, en esos pacientes de este grupo que estén en mal estado general o bien que el puntaje de escala de observación sea mayor a 10, deberemos internarlo, hemocultivarlo, pedir un sedimento y un urocultivo, evaluar la posibilidad de hacer una punción lumbar y un coprocultivo en caso que el cuadro clínico tenga diarrea. E iniciamos, ¿sí?, sin demorar el tratamiento antibiótico. Ok. Creo que había llegado a eso en esta diapo, que se recomendaba en este grupo iniciar el tratamiento antibiótico sin demorar y reevaluar, obviamente, a medida que vayan llegando los resultados de los cultivos y a partir de la evolución clínica. Así que se realiza, digamos, se pone como antibiótico la ceftriaxona, ¿sí?, endovenosa, que puede ser cada 12 o 24 horas. Bien, y acá lo que hice es poner el algoritmo para cada uno de los pacientes, que bueno, un poco explica y está de manera esquematizada. También lo saqué de este consenso que me pareció muy interesante, donde está por el grupo, por edad. Este es el de, bueno, menores de un mes. Nos repite de manera esquematizada lo que yo ya vine hablando. El grupo de los niños de 30 a 90 días, ¿sí? Y por último, el grupo de los nenes de 3 a 36 meses. Así que, bueno, esquematiza un poco lo que yo les comenté anteriormente. Les dejo la bibliografía de donde saqué para realizar la clase y, bueno, nada, eso es todo. Buenísimo, Dani, gracias. No, de nada. No sé si tienen alguna pregunta. Yo no, Dani, muchas gracias. No, de nada. Bueno, parece que nadie. Gracias, Dani, muchas gracias. De nada, bueno. Chau, chicos. Adiós. Gracias, Dani. Chao, chao. Chao, nos vemos mañana. Hasta mañana.